De muchos y también del rey, un acuerdo con la oposición resulta imprescindible para el éxito de la reforma. Pero el presidente Arias se niega categóricamente a mantener contacto alguno con los líderes de la oposición, ni siquiera con los más moderados, porque, argumenta, Franco tampoco los hubiera recibido. La prensa acusa ya abiertamente a Carlos Arias de estar obstaculizando el proceso de cambio. El rey está preocupado. Considera que el gobierno no está avanzando con la rapidez necesaria y teme que la opinión pública, particularmente la prensa y la oposición, se impacienten en exceso y la situación acabe por desbordarse. Don Juan Carlos hace entonces dos movimientos. Por un lado, y en un intento por evitar el distanciamiento definitivo de la oposición, recibe a algunos líderes de la oposición moderada, cristianodemócratas y socialdemócratas, a los que Arias se ha negado a recibir. Por otro lado, inspira un artículo publicado en la revista norteamericana Newsweek que constituye una descalificación total de la actitud política del presidente del gobierno. El autor del artículo es un conocido periodista que acaba de ser recibido por el rey en el Palacio de la Zarzuela y dice cosas como estas. El rey de España está seriamente preocupado por la resistencia de la derecha al cambio político. Piensa que ha llegado el momento de las reformas, pero que el presidente Arias ha demostrado más inmovilismo que movilidad. En opinión del rey, Arias es un desastre total que se ha convertido en abanderado del búnker. Pero lo que más preocupa al rey es que la política de Arias, más bien la no política, está polarizando la vida española y poniendo tanto a la derecha como a la izquierda en contra del gobierno. El artículo comenta también que don Juan Carlos se molestó profundamente tras conversaciones mantenidas recientemente con dirigentes cristianodemócratas y socialdemócratas, quienes le dijeron que la paralización por parte de Arias de la vida política española les había dejado sin otra alternativa que la de cerrar filas con los comunistas. El contenido de este artículo, nunca desmentido por la Casa del Rey, hubiera sido suficiente como para provocar la fulminante dimisión de Arias. Pero eso no se produce. Es más, días después, el 28 de abril, el presidente del gobierno se dirige al país por televisión para acallar rumores y también para hacer pública profesión de fe en la reforma. Han llegado a aventurarse respuestas disparadas en las más diversas direcciones. Crisis de confianza, discrepancias en el seno del gobierno, enfermedades imaginarias, cansancio, agotamiento, en fin. Ahora, cuando la confusión se hace muy espesa y la subversión más osada, he creído llegado el momento de dirigirme a todos vosotros. Creo en la absoluta necesidad de la reforma. Aquí y ahora quiero dejar constancia de que la reforma ha comenzado ya. A pesar del claro compromiso reformista de su discurso, Carlos Arias no puede evitar el referirse en tono insultante a la oposición, a la que, en el caso del Partido Comunista, declara su abierta hostilidad. Sabemos que el comunismo internacional no ha olvidado su derrota en nuestro suelo y que busca afanosamente el momento del desquite. Sabemos que detrás de la reconciliación que dice promover se encuentra el insaciable rencor y que esa libertad tan falsamente proclamada es la antesala de la tiranía. El presidente Arias no ha informado a sus colegas de gobierno del contenido de su discurso, pero es que, inexplicablemente, tampoco ha informado al rey. Don Juan Carlos ha recibido la intervención de Arias después de haber sido grabada y tan solo unas horas antes de que el discurso fuera emitido por televisión. El insólito gesto del presidente del gobierno evidencia hasta qué punto resulta ya imposible su entendimiento con el rey. Para entonces el rey ha tomado ya la difícil decisión política de prescindir del presidente Arias. No de cesarle, porque cesar a Arias es legalmente imposible. Por ley orgánica ha sido designado presidente por 5 años y solo ha cumplido 2 años y medio en el cargo. Su apartamiento de la presidencia solo puede resolverse si él acepta presentar su dimisión al rey. Pero de momento,
Arias se muestra públicamente dispuesto a agotar su mandato. Sabéis que mientras el rey me honre con su confianza y aprecio, no desmayaré en servirle y serviros con inquebrantable lealtad y total entrega, porque así sirvo a mi patria. Muchas gracias. El 2 de junio los reyes de España llegan a Washington en visita oficial. Al descender del automóvil, los monarcas fueron cordialmente recibidos por el presidente Ford y su esposa. El viaje a América de los Reyes se ha iniciado en la República de Santo Domingo, pero es la visita a Estados Unidos la que va a resultar de capital importancia política para España, porque es allí donde el rey va a enarbolar pública y solemnemente la bandera del cambio. Tras la recepción oficial de la mañana, el acto más importante está programado para el mediodía. Será la sesión solemne del Congreso de los Estados Unidos. El Senado y la Cámara de Representantes en reunión conjunta van a recibir al rey. Mr. Speaker, the King of Spain. La visita de los reyes se ha producido con ocasión del segundo centenario de la independencia de Estados Unidos. Pero es también la mejor oportunidad para que el mundo democrático pueda escuchar y observar de cerca al joven rey de España y pueda sobre todo conocer su talante y sus propósitos para el futuro político de su país. Los anfitriones norteamericanos del rey extreman su cordialidad al recibirle en el Capitolio. Members of the Congress, it is my great privilege, and I deem it a high honor, to present to you the sovereign leader of a great and friendly nation, His Majesty Juan Carlos I, the King of Spain. Mr. Speaker, Acting President, members of Congress. Don Juan Carlos pronuncia un importante discurso dirigido a los presentes, pero sobre todo al pueblo español, en el que los párrafos claves de su intervención son estos. La monarquía española se ha comprometido desde el primer día a ser una institución abierta en la que todos los ciudadanos tengan un sitio holgado para su participación política sin discriminación de ninguna clase y sin presiones indebidas de grupos sectarios y extremistas. La corona ampara a la totalidad del pueblo y a todos y cada uno de los ciudadanos, garantizando a través del derecho y mediante el ejercicio de las libertades civiles el imperio de la justicia. La monarquía hará que, bajo los principios de la democracia, se mantengan en España la paz social y la estabilidad política, a la vez que se asegure el acceso ordenado al poder de las distintas alternativas de gobierno según los deseos del pueblo libremente expresados. Se puso en pie la cámara y le hizo una ovación de casi 2 minutos, cosa que le emocionó al rey hasta casi hacerle saltar las lágrimas. Y ahí se quedó el mensaje. El compromiso histórico del rey de España con la democracia plena, como la del resto de los países occidentales, queda confirmado ante los representantes parlamentarios del país democrático por excelencia. Pero por esa misma razón, el discurso de don Juan Carlos supone también la descalificación rotunda de la política de reticencias seguida por el presidente Arias.
1 de julio, jueves, 11 de la mañana. Se celebra en el Palacio Real el acto protocolario de presentación de credenciales de nuevos embajadores. Este ha sido el día elegido por el rey don Juan Carlos y por el presidente del Consejo del Reino, Torcuato Fernández Miranda, para cambiar al presidente del gobierno. Para la 1 de la tarde de ese jueves, Carlos Arias ha sido convocado al Palacio Real. Su Majestad desea verle, es el mensaje. El rey estaba preocupado, estaba muy serio. Estaba como una especie de cara de no haber dormido, de haber tenido que tomar una decisión. Carlos Arias abandona su despacho oficial en la presidencia del gobierno pasadas las 12 del mediodía y sube al coche oficial que ha de llevarle hasta Palacio. Desde hace meses, don Juan Carlos y Torcuato Fernández Miranda han planificado este momento. Lo han hecho coincidir deliberadamente con una de las reuniones de rutina que, una vez cada 15 días, celebra el Consejo del Reino. El rey y Fernández Miranda quieren que todo transcurra muy rápidamente, de modo que entre la noticia de la dimisión de Arias y el nombramiento del nuevo presidente no haya tiempo material para que el franquismo intransigente se movilice. La operación ha de hacerse con rapidez y con sigilo. El presidente del gobierno llega al Palacio Real a la 1 de la tarde, cuando la ceremonia de presentación de credenciales está concluyendo. El rey recibe a Arias e inicia una conversación que evidentemente le resulta difícil. Pero Arias comprende rápidamente y se adelanta al rey. Antes de que don Juan Carlos llegue a pedírselo, el todavía presidente del gobierno presenta su dimisión. El encuentro con el rey ha durado apenas 20 minutos y el hecho es que Carlos Arias no ha puesto ningún obstáculo a su retirada. El primer paso para intentar de nuevo la reforma política se ha dado pues con facilidad, pero queda todavía por recorrer la parte más difícil del camino. Cuando a las 7 de la tarde de ese jueves se celebra el Consejo de Ministros extraordinario, convocado por Carlos Arias para informar al gobierno de su dimisión, hace ya una hora que la noticia ha saltado a los teletipos y corre de boca en boca. Los periodistas rodean a los miembros del gobierno que, en la opinión general, tienen todas las posibilidades de suceder a Arias en la presidencia. La palabra del día es, en parte, alivio, pero sobre todo, expectación. José María de Areilza, ministro de Asuntos Exteriores, es sin duda uno de los presidenciables. Y por supuesto Manuel Fraga, ministro de la Gobernación, autor del proyecto de reforma y la estrella política del primer gobierno de la monarquía. Y mientras la prensa rodea a los considerados candidatos, el ministro del Movimiento, un hombre joven en quien nadie piensa para encabezar la transición, permanece en solitario en su casa y espera.